Para entender algunos de estos grupos hay que ver, vamos a ver detenidamente, los grupos más sobresalientes. Para que tengan una idea, había más de 350 grupos. O sea, hasta ese nivel los habíamos dividido. Habían 350 grupos, ¿no? De los cuales los más conocidos son los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los helenistas, ¿no? Los prosélitos que dio Mohammed. El primer gran grupo, que eran la mayoría lamentablemente también, eran los Admet-Yabanim, o también como los judíos helenistas, es decir, los judíos que fueron seducidos, ¿no? Por la cultura helénica, la cultura griega y Roma, por algo se les llama greco-romana. Estos tenían la costumbre hablaban la lengua pagana griega, hablaban en griego y escribían en griego sus escritos, se olvidaron, renegaron del hebreo, se enamoraron tanto de la cultura que estos judíos helenistas solo escribían y hablaban en griego. Adoptaban también la forma de vida de los griegos, es decir, sus costumbres, su mitología, la religión, la filosofía, hasta la manera de vestir. No creían ni en la Torah oral, ¿no? Ni en la Torah escrita, o sea, lo que es el Talmud y lo que conocemos vos y yo como Pentateuco. Ellos no creían. Negaban la circuncisión. Estas se hacían operaciones para volverse a colocar el prepucio. O sea, querían parecer griegos en lugar de judíos. Sabemos que nosotros como judíos tenemos una mitzvah, un mandamiento, que a los 8 días de nacido nosotros circuncidamos a nuestros hijos, porque fue un mandato de Hashem para tener, en este caso, la señal del pacto en el cuerpo. Cambiaron el Shabbat por el domingo, dado que el domingo era la fiesta pagana al dios del sol, al dios de Saturno, al dios de Zeus, ¿no? Entonces no querían saber nada de Shabbat y simplemente asistían a los templos de los griegos los domingos. Cambiaron sus nombres hebreos por nombres griegos. Si te llamabas, por ejemplo, Yehoshua, el judío helenista no quería parecer griego y decía, desde ahora ya no voy a ser Yehoshua, de Josué, desde ahora me voy a llamar Jasón, que era el nombre helénico de Yehoshua. Si te llamabas Menashe, ya no me quiero llamar Menashe, soy un judío helénico, no quiero saber nada del judaísmo, ya no voy a ser más Menashe o Manasés, me voy a llamar Menelao. Si te llamabas Shimón, nombre hebreo, te cambiaban a Pedro. Y así sucesivamente. Si eras Johanna, te ponían Juan. Esos eran los helenistas. Abogaban por el matrimonio mixto. Nosotros como judíos nos casamos entre judíos para perpetuar, en este caso, que nuestros hijos sigan siendo judíos. Ellos no. Ellos, a propósito, buscaban mujeres gentiles y las mujeres helenistas buscaban varones gentiles. Negaban la importancia del templo, es decir, ¿para qué ir al templo? Está en Jerusalén. Ya no es importante, no somos judíos, somos helénicos. En lugar de eso queremos ir al teatro, al anfiteatro, a escuchar en el liceo, a escuchar filosofía, mitología, y dejaron de lado el servicio en el templo. Negaban la importancia del kashrut, es decir, nosotros como judíos tenemos leyes dietéticas. Ellos decían, no, si Dios creó todo lo hizo bueno, entonces podemos comer de todo. Y se olvidaron de las leyes kosher que están en el libro del Levítico, en el capítulo 11, que para nuestro pueblo. Animales que son rumiantes, que tienen una partida, los animales que tienen escamas, ustedes se lo olvidaron, no, Dios lo hizo todo bueno. Podemos comer cerdo otra vez. Otro grupo eran los saduceos, que en hebreo es Sedokim. Ellos son descendientes, ¿no?, del sumo sacerdote Sadoc. ¿Quién fue Sadoc? El que ungió al rey Shlomo, hijo de David, Salomón. Este grupo monárquico eran miembros netamente de la clase alta de la sociedad judía de esa época. Es decir, estaban prohibidos que ingresen los pobres. Solo gente adinerada, de buena posición, de buen nombre, mayormente eran de casta sacerdotal, de los Leví. Negaban la inmortalidad también del alma y la resurrección. Es decir, el alma no es inmortal,
no va a haber solución y no va a haber un mundo más allá que este mundo material. Negaban también la existencia de espíritus y de ángeles, todo lo que es la angelología. Negaban la interpretación rabínica de la Torah, es la Torah oral, lo que es el Talmud. Y le prometían ellos lealtad. Primero le prometieron tanto a los griegos, a los eleusidas, y después cuando cambiamos de amo, ¿no?, se pasaron para los romanos. Y eso generó, conllevó a tener ese odio a estos traidores de los seduquim. Porque todos los títulos, digamos, la autoridad dentro del templo era solamente copado y comprado. Es decir, para los romanos, para podernos pisotear a nosotros los judíos, ellos colocaban gente helenista y gente saduquea en el templo, en los altos cargos, y así dominar al pueblo judío. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esta interpretación? El Talmud, en el Pirkei Avot, que es el tratado de los padres, hay un tratado, el Pirkei Avot habla sobre la siguiente máxima: no sirváis, en este caso al amo, como que quien tiene una recompensa, servirle como si no hubiese recompensa. Y este fue el tema. ¿Ustedes cómo lo entienden? Así, no necesariamente sean judíos, en manera mente natural. Si alguien le dice no trabajen, o sea, para el amo, no sabiendo que va a haber un premio, trabajar para el amo, ¿no?, pensando que no haya un premio, que no haya una recompensa. Los fariseos, o la tradición rabínica, interpretaron que hay que servir a Dios uno, por obediencia. ¿Okay? No porque es el premio, porque si fuera por el premio sería conveniencia. Simplemente hay que obedecer a Dios, lo que dice la Torah, por obediencia. Así vos y yo no lo entendamos. Hay mandamientos que no entendemos, que se llaman Jokot, que están dentro de los Jukim, no entendemos porque, por ejemplo, de la vaca roja, de la vaca la sangre, que teníamos que quemarla, no santificarla, quemarle las cenizas, y con eso se purificaban todos los utensilios del templo. No entendemos, no hay lógica. No hay una lógica. El vestir, por ejemplo, también se nos pedía a nosotros vestir lino y lana juntos. No se nos dice el por qué. Eso se llama el Shabbos. Pero si la Torah lo dice, hay que obedecerlo. Ahora, cada mitzvah, cada mandamiento tiene promesas, tiene recompensas, tanto para este mundo como para el mundo venidero. Lo otro, aparte de la obediencia, simplemente es por amor a Hashem. Los seduquim interpretaron de la siguiente manera. Esa fue la tradición farisaica. Y por ese texto del Talmud es que hace una decisión. Ellos, los saduqueos, dijeron, sobre todo Benías, dado que si no hay recompensa en este mundo por el cumplimiento de la misma, por lo tanto, el fin del hombre es buscar la máxima felicidad en este mundo. Y se tornaron, por lo tanto, materialistas. Y ellos consideraron, dado que eran gente rica, y dicen, este es nuestro premio, ¿no?, de que somos justos, y esta es la prueba de que Hashem nos ama y nos considera a nosotros justos. Por lo tanto, hay que vivir la vida. No pensar en el más allá, no, sino aquí. Todo aquí lo pagamos, todo aquí lo gozamos. Ese fue el pensamiento de esa decisión, para que tengamos una idea. De ahí nos separamos. Los Canai, o los conocidos como los celotes, fue un movimiento político nacionalista en el siglo I, fundado por Yehuda Agiladi, es decir, por Judá el Galileo, o Judas el Galileo. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente con otras facciones como los o sea, no consideraban a los fariseos, tampoco a los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos simplemente querían hacer lo siguiente: dado que estamos bajo una dominación extranjera y nosotros no podemos honrar a los gentiles y no permitimos que los gentiles nos dominen, entonces hay que sacarlo aquí usando las armas. O sea, basta de rezos, basta de ir al templo a orar, no, hay que accionar. Esa era la mentalidad del Canai, del celote. Por ello que tomaron las armas y se rebelaron en forma abierta contra el Imperio Romano.
¿no? Más conocido como la guerra de guerrillas. Se escondían en las cuevas, iban a las ciudades, atacaban un puesto militar romano, atacaban a los romanos cuando las fuerzas que venían de apoyo desde Roma o de los pueblos vecinos. Entonces era un tipo de, digamos, lo que hoy día podemos denominar terrorismo, un terrorismo religioso. Los miembros de los celotes mayormente eran gente de la más baja sociedad del pueblo judío. Ellos aceptaban la Torá escrita y aceptaban tanto también la Torá oral. Era muy, ¿no?, un nacionalismo exacerbado. Era todo Israel, nada comprado de fuera. Hablaban hebreo, se negaban, y si escuchaban a un judío helenista, por ejemplo, hablar griego o tener ideas fuera del judaísmo, lo mataban. O sea, tanto mataban no solo a romanos, sino a aquellos judíos que se estaban apartando de la Torá, sobre todo los judíos helenistas. Los pejushim, los fariseos, esta era una comunidad muy devota. Eran defensores de lo que es la ley de Moshe, la ley que Hashem entregó a Moshe en el monte Sinai. Tanto sus interpretaciones fueron aceptadas por la mayoría del pueblo judío. De los antiguos fariseos surgió lo que hoy conocemos como la línea rabínica, es decir, los judíos hoy en la actualidad somos descendientes de los pejushim, sobre todo nosotros los ortodoxos. Creían en la libertad humana, lo que es el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma. Creían que había un castigo y una recompensa que son eternas. Creían también en la resurrección de los muertos, el Tejiat Ametim. Creían en la obligación de obedecer la tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas, como por ejemplo las oraciones, los ritos de oración, todo en el templo. Y se le daba mucho valor al templo y a la sinagoga. Este movimiento de los perushim era un movimiento muy cercano al pueblo. Eran los que constantemente iban casa por casa al estilo testigo de Jehová para hacer recordar al pueblo judío. Ojo, que nosotros como judíos no buscamos prosélitos. O sea, quizás es un poco mal la comparación, porque esta religión busca adeptos. Nosotros no, simplemente iban a los de la casa de Israel, la casa de Judá, no a los gentiles. Sobre todo ellos se enfocaban en los helenos, que se habían apartado totalmente. Y invitaban al templo, a los servicios, les recordaban que era Shabbat, les recordaban las festividades que se acerca Pesa, qué es lo que te falta, quizás no tienes matzah, pan sin levadura, y le proveían. Y esto le ganó el odio de las otras sectas que habían nacido del pueblo judío. Es por eso que muchos de sus libros, de los partidos o de los grupos o de las sectas que salieron después de nosotros o en el contemporáneo, les hablan más de este grupo que es de los fariseos. Los esenios, los asaín. La palabra asaín en hebreo viene del verbo laasot, que es hacer. Es decir, el lema de los esenios era: si la Torá lo dice, lo hacemos. Si la Torá no lo dice, no lo hacemos. Era un grupo asceta que vivían aislados en comunidades separadas. ¿Qué es asceta? O sea, ellos hacían votos de pobreza, votos de castidad, eran célibes, ¿no? Y vivían, eran vegetarianos, solamente comían lo que la naturaleza más les brindaba, ¿no? Insectos como langostas o los frutos de los campos, nada más. Y eso a nosotros se nos prohíbe. Dado, por ejemplo, el movimiento farisaico, los otros vivían dentro de la ciudad. Porque el judaísmo, a diferencia de otras religiones, no es asceta, no vemos bien las disciplinas. ¿Por qué? Porque es fácil ser religioso cuando te alejas del mundo. Hay religiones, por ejemplo, que tienen allá en el Tíbet, en el monte más alto, monasterios, y ahí se concentran en la oración, en lo que es la meditación. Es fácil ser religioso, ser un poco espiritual cuando te alejas de este mundo. Lo difícil, lo verdadero es cuando estás involucrado en el mundo, cuando tienes que ir a trabajar, tienes que tomar el metropolitano y pelearte con la gente. Ahí guardar la espiritualidad es más difícil. Y el movimiento farisaico buscaba eso. Hasta el día de hoy, por ejemplo, todas las yeshivot y las escuelas rabínicas no están alejados de allá en Chosica. No, están dentro de la ciudad. Acá en Perú no hay yeshiva, no hay una escuela rabínica.
pero si lo hubiera, tendría que estar, para que tengan una idea, tendría que estar en la avenida Tacna, o sea, al centro de Lima, al medio, en todo el bullicio, ¿no? Por lo tanto, no vemos bien, o la Torá no ve con buenos ojos que hagamos recetas, que tengamos ese espíritu de escepticismo. Eran pacifistas, muy contrario a los celotes. Ellos no buscaban la guerra, no siempre buscaban el shalom, el shalom. Era una comunidad muy cerrada. Tenían que esperar 3 años para ser miembro de esta comunidad. 1 año era de conocimientos, se te enseñaba, y a los 2 años tenías pasado por 2 años de prueba. Si no pasabas de prueba, te regresaban a tu casa y no eras más esenio. Pero si aprobabas, no pertenecías a la comunidad de los esenios. Eran muy estudiosos, sobre todo de la Torá escrita, Pentateuco. No aceptaban la ley oral o interpretaciones rabínicas de los fariseos, sobre todo, y se oponían también a los sedoquín, a los saduceos, a los fariseos, a los celotes, a los helenistas y a los gentiles. Ellos, por ejemplo, los esenios, no aceptaban a los que hacían proselitismo. O sea, si un gentil se convertía por A por B al judaísmo, los esenios decían no. Acá solamente ingresan puros, es decir, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Lo demás no. Sin embargo, en los saduceos, en los fariseos y en otros grupos sí. Si la persona, el rabino, veía que era sincera su conversión, no era porque se convertía, porque quería ser parte del pueblo de Israel, porque sea bonito ser kippah, o porque es bonito hablar hebreo, o porque, en fin, o porque quería casarse con una judía. Si eran por esos motivos ajenos a la Torá, no se les permite, hasta el día de hoy, la conversión, ¿no? Pero los esenios no. Las reglas del Shabbat eran muy estrictas, eran más estrictas que incluso que los perushim, los fariseos. Y una preocupación casi obsesiva por la pureza ceremonial. A ver, un poco hablar de esto. Nosotros, y eso viene de la época del templo, cuando uno quedaba impuro ritualmente, teníamos que hacer un baño que nosotros llamamos mikve. La mikve son especies de spa o piscinas, ¿no?, donde se recibe agua natural. Y en esta agua natural uno tenía 7 escalones, ¿no?, semejando lo que tiene que descender y se puede ascender de veces sumergido, y teníamos que purificarlos para ingresar al Shabbat, antes de las oraciones matutinas y sobre todo para las fiestas. Y la mujer tenía que ir a la mikve para purificarse después de su periodo, la costumbre de las mujeres cada 30 días o 28, y cuando daban a luz. Eso era la mikve. Lo que hoy en día, para que tengan una idea, de ahí nace la costumbre de las personas bautizar. El bautismo nace del rito de purificación de la mikve. Pero los esenios, es decir, los esaim, eran muy obsesionados con lo que era la pureza ceremonial del mikve. Tenían mikve por todos lados, ¿no?, y se purificaban constantemente, dado que eran porque vivían fuera de la ciudad. Ellos vivían en el desierto, no querían tener contacto con Jerusalén, no permitían que la gente de este grupo vaya al templo, porque según ellos estaba contaminado por los saduceos y los fariseos. Y no querían que estén en la ciudad porque no van a ser que se asimilen a la cultura de los gentiles y de los judíos helenizados. Su creencia en el destino y la muerte del alma, creían también, y daban importancia al celibato. No se casaban, solo ingresaban varones, mujeres no podían ser esenios. Y las ideas místicas sobre la relación junto con los ángeles. Entonces esos son los esenios. Vestían de blanco. La costumbre era vestirse de blanco porque paraban en el agua. Los fariseos les llaman, ¿no?, los puros ceremoniales. O sea, lo que nosotros llamamos la tevilá, la inmersión. Estaban los Yirat HaShamayim. Yirat HaShamayim significa los temerosos del cielo. Y Gerim, que significa prosélito. ¿Quiénes eran los Gerim? Bueno, su mismo lugar lo dice, eran prosélitos, era gente
que había creído en el Dios único, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y se habían desligado de ellos, eran gentiles todos, se habían desligado de las costumbres paganas de sus pueblos, ¿no? Algunos romanos, algunos griegos, algunos sirios, algunos moabitas, edomitas, idumeos, ¿no? Son nuestros pueblos vecinos, en otras palabras. Y habían hecho conversión al judaísmo. Aceptaron todas las leyes, y cuando uno hace conversión al judaísmo, es aceptado como un hijo. Eso es en la, digamos, en la teoría. Porque en la práctica hay cierto recelo con respecto a la conversión. No es muy fácil hacer la conversión al judaísmo, y si lo hacen, más bien nosotros desanimamos. ¿Por qué? Porque no queremos tener personas que traigan las costumbres, ¿no? Las costumbres de ellos a nuestra comunidad. Entonces, pero había gente que sí, hacía el dream y se convertían en proselitos. Y para que tengan una idea, en la sinagoga estaba dividido un 30%, digamos, había un 30% de judíos, o sea, netos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Había un 20%, eran gerim, conversos. ¿Quiénes hacían el otro gran grupo? Los que visitaban nuestras sinagogas en todo el territorio de Israel en aquella época. Eran los Yirat HaShamayim, los temerosos del cielo. ¿Qué eran los temerosos del cielo? Eran personas que creían que había un Dios, que creían que era el Dios de Israel. Creían que el único Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no hay otro. Creían que la Torah es la verdad. Pero no daban el paso para hacer la conversión. ¿Por qué? Porque lo veían quizás un poco difícil. Sobre todo porque muchos de estos Yirat HaShamayim venían de ser esclavos. Los esclavos, que era algo natural, los romanos habían traído muchos esclavos, ¿no? Y estos esclavos iban, creían en ese Dios, y iban a la sinagoga para escuchar a los rabinos. No hacían la conversión porque, dado a ser esclavo, por ejemplo, el esclavo no hubiese podido guardar las leyes del kashrut, las leyes dietéticas, porque ellos alimentan lo que el amo les pone a la mesa. Ellos no podían, no, ahora soy judío y quiero comer kosher, no como cerdo, como el amo hubiese agarrado a puntapié. O si hubiese muerto de hambre, porque no había nada más que comer. Otro, que era bien difícil, era el tema del Shabbat. No podían descansar el Shabbat porque son esclavos. Él le decía a su amo, mira amo, soy judío, no puedo trabajar en Shabbat. Así que hoy día es como si no estuviera en casa. Posible, eran esclavos. Eran gente también, gente que había escapado de esa condición de ser esclavos. Tenían miedo, por ejemplo, a la circuncisión, que es un tema hoy en día, porque es ultra doloroso, sobre todo los que son conversos, los varones, ¿no? Y veían muy difícil cumplir, pero ellos creían en Dios, creían en la Torah. Entonces se convirtieron en simplemente gente que era temerosa del cielo. Nosotros les permitíamos, porque habían dejado, o sea, no tenían otros dioses, no adoraban a los dioses ni de los griegos, ni de los romanos, ni de los pueblos vecinos. Solamente adoraban a Dios de Israel, pero no como judíos. Y este grupo era integrado el 50% de los Yirat HaShamayim. Ellos no. Ellos, a propósito, buscaban mujeres gentiles, y las mujeres helenistas buscaban varones gentiles. Negaban la importancia del templo, es decir, ¿para qué ir al templo? Está en Jerusalén. Ya no es importante, no somos judíos, somos helénicos. En lugar de eso queremos ir al teatro, al anfiteatro, a escuchar en el liceo, a escuchar filosofía, mitología, y dejaron de lado el servicio en el templo. Negaban la importancia del kashrut, es decir, nosotros como judíos tenemos leyes dietéticas. Ellos decían, no, si Dios creó todo lo hizo bueno, entonces podemos comer de todo. Y se olvidaron de las leyes kosher, que está en el libro del Levítico, en el capítulo 11, que para nuestro pueblo. Es el griego, y decía, desde ahora ya no voy a ser Yehoshua, que es Josué, desde ahora me voy a llamar Jasón, que era el nombre helénico de Josué. Si te llamabas Menashe, ya no me quiero llamar Menashe, soy un judío helénico, no quiero saber nada
el judaísmo, ya no voy a ser más Menashe o Manasés, me voy a llamar Menelao. Si te llamabas Shimón, nombre hebreo, te cambiaban a Pedro. Y así sucesivamente. Si eras Johanna, te ponían Juan. Esos eran los helenistas. Abogaban por el matrimonio mixto. Nosotros como judíos nos casamos entre judíos para perpetuar, en este caso, que nuestros hijos sigan siendo de la cultura griega y Roma. Por algo se les llama greco-romano. Estos tenían la costumbre de hablaban la lengua pagana griega, hablaban en griego y escribían en griego. Sus escritos se olvidaron, renegaron del hebreo. Se enamoraron tanto de la cultura que estos judíos helenistas solo escribían y hablaban en griego. Adoptaban también la forma de vida de los griegos, es decir, sus costumbres, su mitología, la religión, la filosofía, hasta la manera de vestir. No creían ni en la Torah oral, ni en la Torah escrita, o sea, lo que es el Talmud y lo que conocemos vos y yo como Pentateuco. Ellos no creían. Negaban la circuncisión. Para entender algunos de estos grupos hay que ver, vamos a ver detenidamente, los grupos más sobresalientes. Para que tengan una idea, había más de 350 grupos. O sea, hasta ese nivel los habíamos dividido. Habían 350 grupos, ¿no? De los cuales los más conocidos son los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los helenistas, ¿no? Los prosélitos que dio Mohammed. El primer gran grupo, que eran la mayoría lamentablemente también, eran los Admet Yavanim, o también como los judíos helenistas, es decir, los judíos que fueron seducidos, ¿no? Por la cultura helénica. Estas se hacían operaciones para volverse a colocar del prepucio. O sea, querían parecer griegos en lugar de judíos. Sabemos que nosotros como judíos tenemos una mitzvah, un mandamiento, que a los 8 días de nacido nosotros circuncidamos a nuestros hijos, porque fue un mandato de Hashem para tener, en este caso, la señal del pacto en el cuerpo. Cambiaron el Shabbat por el domingo, dado que el domingo era la fiesta pagana al dios del sol, al dios de Saturno, al dios de Zeus, ¿no? Entonces no querían saber nada de Shabbat y simplemente asistían a los templos de los griegos los domingos. Cambiaron sus nombres hebreos por nombres griegos. Si te llamabas, por ejemplo, Yehoshua, el judío helenista no quería